Me dijeron que esta misión sería rutinaria, una reliquia de la Guerra Fría escondida en lo más profundo del bosque bávaro. Nada más. Yo sabía que no era así. Nada que tuviera que ver con la historia del Tercer Reich era sencillo. Mi nombre no es importante, pero mi cargo sí lo era. Agente de campo de la OTAN, asignado para investigar y recuperar cualquier cosa de valor de este búnker abandonado. Ya había participado antes en misiones similares, rastreando viejas instalaciones militares en busca de alijos ocultos o documentos que se habían ido pudriendo con el paso de los años. Pero esta me pareció diferente desde el momento en que pisé el hormigón agrietado de la entrada del búnker. El bosque parecía aferrarse con demasiada fuerza a las ruinas. Las enredaderas envolvían las puertas de acero, como si la propia naturaleza quisiera sellar lo que hubiera dentro. Mis órdenes eran descender al búnker, documentarlo todo y regresar con todo lo que se pudiera salvar. Sin refuerzos, sin apoyo. Solo yo, una linterna, un contador Geiger y un diario. Se suponía que era uno de los últimos bastiones de Hitler, un lugar al que había enviado a sus mejores científicos en los últimos días de la guerra. Todos los registros oficiales afirmaban que la entrada había sido enterrada durante el avance final de los aliados, pero las imágenes por satélite habían revelado un claro que no debería haber existido. Los rumores decían que no era solo un depósito de armas. Se hablaba de experimentos inhumanos e inimaginables. Me dije que solo era folclore nazi. Después de todo, el miedo es un arma poderosa, y ningún régimen sabía manejarla mejor que el Tercer Reich. La puerta de acero gimió cuando la forcé para abrirla, liberando un aliento rancio que apestaba a óxido y podredumbre. Dentro, las paredes del búnker estaban forradas de carteles de propaganda desvencijados. «La victoria está cerca», gritaban, con la tinta difuminada en apagados tonos sepia. El aire estaba cargado de moho y frío, como si nunca hubiera habido luz en aquel lugar. Alumbré con la linterna la escalera que conducía a las entrañas de la tierra. Los escalones estaban resbaladizos, como si algo húmedo hubiera subido por ellos no hacía mucho. Ignoré el nudo que se me hacía en el estómago y descendí, escalón a escalón. Al final de la escalera encontré un pasillo largo, recto y demasiado silencioso. Mi contador Geiger hizo un ligero tic-tac, no lo suficiente como para preocuparme, pero sí para recordarme los peligros de la historia olvidada. Seguí adelante sabiendo que en algún lugar de estas paredes aguardaba la verdad. El pasillo conducía a una cámara abierta, llena de escritorios y vitrinas destrozadas. Había documentos esparcidos por el suelo como hojas caídas, pero todos estaban escritos en un extraño código, símbolos y diagramas en lugar de palabras. Las pocas imágenes que pude descifrar mostraban extraños experimentos, toscos dibujos de figuras humanas entrelazadas con formas grotescas, sus miembros fusionados en cosas que apenas podían llamarse humanas. Fue entonces cuando lo oí por primera vez, un leve sonido de raspado procedente de algún lugar del interior del búnker. Era demasiado deliberado para ser el crujido de un metal viejo, pero no las pisadas de algo vivo. Se me aceleró el pulso y me obligué a avanzar. El aire se volvía más denso cuanto más avanzaba, como si me adentrara en un lugar intocado por el tiempo, aislado de la realidad. Mi linterna parpadeaba, el débil haz cortaba la oscuridad como un aliento moribundo. Cada paso resonaba en el pasillo, un recordatorio de lo sola que estaba realmente, o, al menos, de lo sola que esperaba estar. El sonido de raspado continuaba, distante pero persistente. No era una carrera ni un arrastrar de pies. Era deliberado, lento, como garras arrastrándose sobre metal. Me adentré en el laberinto de túneles, con el pulso latiéndome en los oídos y el contador Geiger haciendo un leve clic. Este lugar no estaba muerto. Algo seguía vivo en los huesos de este búnker. Llegué a un cruce en el que el pasillo se dividía en dos. Un camino llevaba más al interior. El aire se volvía más frío cuanto más me acercaba.
El otro conducía a una sala sellada con una puerta de acero reforzado. En ella había un texto en alemán descolorido. Zugang nur für autorisiertes Personal. Solo personal autorizado. Debajo de las palabras, grabadas débilmente en el acero, había una advertencia. Nicht aufwecken. No despertar. Todos mis instintos me decían que diera marcha atrás, que lo que hubiera al otro lado de la puerta debía permanecer sellado. Pero no hice caso. Nunca lo hago. El mecanismo de la cerradura estaba quebradizo por años de abandono. Unos cuantos golpes con la culata de mi linterna y la puerta cedió con un gemido estremecedor. Dentro, la habitación era un quirófano. La luz del techo parpadeaba y proyectaba un resplandor pálido y enfermizo sobre las mesas quirúrgicas cubiertas de manchas antiguas. Había instrumentos oxidados esparcidos junto a tubos y jeringuillas, llenos de fluidos amarillentos. Pero lo que más me llamó la atención fue una figura atada a una de las mesas. Era esquelética, los restos de un cuerpo humano fusionados grotescamente con algo más. Sus miembros eran antinaturalmente largos, retorcidos como las raíces de un viejo árbol. Venas negras surcaban su piel pálida, palpitando débilmente como si aún estuvieran vivas. Y entonces vi sus ojos, cosas lechosas y sin vida, que no deberían haber sido capaces de mirarme. Pero lo hacían. Se agitó, retorciéndose bajo las ataduras. Mi linterna vaciló mientras retrocedía a trompicones y el contador Geiger empezó a acelerarse. Lo que había sobre la mesa había estado esperando. No podía saber cuánto tiempo, pero ahora que sabía que yo estaba aquí, no iba a permanecer inactivo mucho más tiempo. Cerré la puerta de golpe, con el corazón acelerado, y me volví hacia el segundo túnel. El chirrido se hizo más fuerte, como si lo que lo producía supiera que yo había perturbado algo prohibido. Apreté los dientes y seguí adelante, adentrándome en las entrañas del búnker, donde los secretos esperaban para devorarme. La siguiente sala en la que entré era peor, mucho peor. Estaba llena de tanques, cada uno de los cuales contenía algo sumergido en un líquido turbio. Había cuerpos flotando en su interior, con la carne deformada, fusionada con implantes mecánicos y extremidades alienígenas. Algunos eran humanos, otros apenas reconocibles. No eran soldados ordinarios. Eran algo nuevo, algo diseñado para sobrevivir a cualquier guerra. En un escritorio cercano había un diario abierto, cuyas frágiles páginas se curvaban por el paso del tiempo. Lo hojeé, con el estómago revuelto con cada palabra. El Führer exigió lo imposible, guerreros inmortales que sobrevivieran al Reich. Recurrimos a cosas que no debíamos, no a la ciencia, ni a la medicina, sino a la vieja magia, algo más allá de la comprensión. Funcionó. Que Dios nos ayude. Funcionó. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal al darme cuenta de la verdad. Estos no eran solo experimentos de ingeniería genética. Los nazis habían estado incursionando en las ciencias ocultas, tratando de crear soldados inmunes a la muerte misma. Y lo habían conseguido. La sala apestaba a moho y podredumbre, un hedor que se aferraba a mis fosas nasales como un mal recuerdo. Los tanques estaban alineados en hileras ordenadas, pero cada figura en su interior era más inquietante que la anterior. Algunos parecían hombres cosidos a partir de varios cuerpos, con rasgos desiguales y grotescos. Otros eran híbridos, en parte humanos, en parte máquinas y en parte algo que no podía nombrar. Sus cuerpos eran lisos, metálicos en algunas partes, pero orgánicos en cierto modo. Uno de los tanques emitió un suave gorgoteo, seguido de un siseo. El haz de mi linterna se dirigió hacia él a tiempo para ver burbujas que subían a la superficie y un par de ojos negros y sin vida que se abrían en su interior. Me tambaleé hacia atrás y el diario se me escapó de las manos. Esas cosas no estaban muertas, no del todo. El contador Geiger de mi cadera empezó a chasquear frenéticamente. La radiación aquí era mucho más alta de lo que debería. Algo antinatural la estaba generando, algo vivo.
Sentí que el peso del búnker me presionaba, como si las propias paredes intentaran impedirme descubrir lo que me esperaba. Seguí el pasillo principal hacia el interior del complejo, donde el aire se espesó con la humedad y la descomposición. La piel se me erizaba, una sensación que no podía evitar, como si ojos invisibles siguieran cada uno de mis pasos. Al final del pasillo encontré otra puerta, esta vez reforzada con varias cerraduras y capas de acero. Llevaba la misma ominosa inscripción: Nicht aufwecken, no despertar. Contra todo instinto racional, forcé la puerta. Dentro había una cámara enorme, tenuemente iluminada por luces parpadeantes incrustadas en el suelo. En el centro de la sala había un enorme sarcófago tallado en piedra oscura. En su superficie había grabados símbolos extraños, ni alemanes ni en ningún idioma que yo reconociera, que brillaban tenuemente con un tono verdoso inquietante. Algo se movió en su interior. Me quedé paralizada cuando un sonido grave y gutural retumbó en el interior del sarcófago, como el gruñido de una bestia dormida. La tapa tembló ligeramente y de sus bordes cayó polvo. Me acerqué, atraído por una mezcla de curiosidad y temor, sabiendo perfectamente que debía dar marcha atrás, pero incapaz de resistirme. Un diario yacía abierto en un podio cercano, escrito con el mismo garabato que el que había encontrado antes. Describía algo llamado Project Götterdämmerung, el crepúsculo de los dioses. Los nazis habían descubierto un ser que creían que era una antigua deidad, algo mucho más antiguo que la humanidad. Lo habían traído aquí, a las profundidades de la Tierra, con la esperanza de aprovechar su poder para la guerra final. No es un dios, decía una entrada. Es un prisionero, desterrado de otro tiempo, de otro lugar, y ahora lo hemos despertado. Antes de que pudiera asimilar lo que acababa de leer, el sarcófago volvió a moverse, esta vez con un ruido ensordecedor al abrirse la tapa 1 centímetro. Me invadió una oleada de aire helado y la habitación pareció oscurecerse, como si la propia luz fuera devorada por lo que había dentro. Entonces lo vi, solo un atisbo. Una mano pálida y esquelética emergió del hueco del sarcófago. Unos dedos largos y con garras raspaban la piedra, dejando profundas hendiduras en la superficie. Lo que había dentro empezó a agitarse, y con él, el aire pareció zumbar con una extraña energía, una presencia más antigua y malévola de lo que yo pudiera comprender. La mano con garras rozó el borde del sarcófago y un chirrido estremecedor resonó en la cámara. No podía respirar. El pecho se me oprimía como si el aire se hubiera vuelto hostil, lleno de la presión de algo ancestral que despertaba. No se trataba de una simple entidad, era algo mucho peor. Los nazis habían desenterrado un depredador que nunca comprendieron y yo lo había liberado sin querer. El sarcófago se abrió aún más, revelando un atisbo de la criatura que había dentro. Tenía la piel pálida y curtida, estirada sobre su cuerpo, como si éste apenas pudiera sostenerse. Su rostro era grotesco, mitad humano, mitad monstruo, y sus ojos hundidos brillaban con una conciencia profunda y malévola. Estaba despierto y sabía que yo estaba allí. Mis piernas se negaron a moverse, paralizadas por la visión de aquella cosa que cobraba vida. Entonces emitió un silbido bajo y gutural, y mi instinto de supervivencia se puso en marcha. Me di la vuelta y eché a correr hacia el pasillo, con el haz de mi linterna oscilando salvajemente a cada paso frenético. Detrás de mí oí el inconfundible roce de unas garras contra el suelo de piedra, seguido de un movimiento arrastrado y antinatural. Se acercaba. Me lancé a través de los túneles, con el sonido de las pesadas pisadas ganando terreno tras de mí. El laberinto de pasadizos parecía interminable, y el aire se volvía más frío a cada paso, como si la presencia de la criatura estuviera drenando la vida misma de las paredes. Mis pensamientos se agolpaban. ¿Estaba corriendo en círculos? ¿Había siquiera una salida? Entonces la vi, un destello de luz.
Irrumpí en la sala de control, donde los demás se habían quedado. «¡Cierren las puertas blindadas!», grité, pero las palabras apenas habían salido de mi boca cuando la primera sombra cruzó el umbral detrás de mí. Los demás lo vieron demasiado tarde. Un soldado se giró para cerrar la puerta, pero la cosa fue más rápida. Su mano, esas garras largas y dentadas, se aferró a su espalda y lo arrastró hacia la oscuridad. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Cerré la puerta de golpe y accioné el mecanismo de cierre. El metal gimió bajo la presión, como si algo al otro lado lo estuviera poniendo a prueba. Hubo un breve silencio, una calma momentánea. Luego empezaron los golpes, fuertes, rítmicos, deliberados. La cosa no intentaba escapar, estaba jugando con nosotros. Sabía que estábamos atrapados y fue paciente. La sala de control estaba llena de monitores e interruptores, la mayoría inactivos tras años de abandono. Escudriñé los paneles frenéticamente hasta que encontré algo, un mecanismo de seguridad. El búnker estaba equipado con una secuencia de autodestrucción. Era nuestra única opción. Había que volver a enterrarlo, costara lo que costara. Apreté con fuerza el interruptor de activación, activando una cuenta atrás. 10 minutos para la detonación. Me volví hacia los demás. «Tenemos que movernos, ahora». Avanzamos por los pasillos, guiados por el resplandor rojo apagado de las luces de emergencia. La cosa seguía allí, en algún lugar detrás de nosotros, esperando, merodeando por los túneles. Los golpes rítmicos resonaban débilmente en la distancia, un sombrío recordatorio de que aún no se había rendido. Llegamos al pasillo exterior, el más cercano a la superficie. Una escalera metálica se extendía hacia arriba, desapareciendo en la oscuridad. Yo subí primero, sintiendo cómo los fríos peldaños metálicos me mordían las manos mientras tiraba hacia la superficie. Abajo oí algo, un débil ruido de raspado que me produjo escalofríos. Nos estaba siguiendo. Llegué arriba y abrí la trampilla, jadeando cuando el aire frío del bosque me golpeó la cara. Estábamos en el bosque, lejos de donde habíamos entrado, probablemente otra salida de emergencia integrada en el búnker. Ayudé a los demás a salir y corrimos juntos, tropezando con raíces y rocas mientras el suelo temblaba bajo nosotros. La cuenta atrás se acercaba a su fin y el búnker emitía un gemido siniestro, como si la propia tierra se dispusiera a tragárselo entero. Justo cuando llegamos a un claro, el suelo tembló violentamente bajo nosotros. Una explosión ensordecedora estalló por detrás y el búnker se derrumbó sobre sí mismo, enviando una columna de polvo y escombros al cielo nocturno. Nos quedamos allí, jadeantes, mirando el cráter que ahora marcaba el lugar donde había estado la entrada. Todo había terminado, o eso creíamos, pero entonces, desde las profundidades de aquel pozo oscuro y humeante, oímos algo. Un sonido que me heló la sangre, un siseo bajo y gutural, seguido del roce de unas garras contra la piedra. La criatura no había sido enterrada, había sobrevivido, y seguía acercándose. Corrimos sin mirar atrás. El bosque se cerró a nuestro alrededor y las ramas nos azotaron la cara mientras nos adentrábamos en la espesura. El silbido distante y el rasguño nos seguían, implacables, como una pesadilla que se negaba a terminar. Sabía que era cuestión de tiempo que nos encontrara. La explosión no la había detenido, solo había retrasado lo inevitable. Los demás intentaban seguir el ritmo, pero oía su respiración entrecortada. El pánico se había apoderado de nosotros. Nos abrimos paso entre los árboles y encontramos una vieja estación de guardabosques, abandonada y podrida por la podredumbre. Era nuestra única oportunidad. Atrincheramos la puerta, apilando muebles viejos contra ella, sabiendo muy bien que no resistiría si la criatura nos alcanzaba. El aire en el interior era sofocante. El olor a moho y madera podrida me llegaba a la nariz. Me apoyé en la pared, jadeando, y mi mente repasó todos los errores que me habían conducido hasta aquí.
Pero no era solo la criatura lo que me atormentaba. Era el conocimiento de por qué ese búnker había existido en primer lugar. Los nazis no solo habían experimentado con la creación de armas, habían estado jugando con fuerzas más allá de la comprensión humana, algo antiguo, algo que desafiaba la biología y la razón. Esa cosa en el sarcófago no era solo un monstruo, era una reliquia de una época en la que criaturas como ella vagaban libremente por la tierra. Los nazis habían intentado dominar su poder, pero habían fracasado, y ahora éramos nosotros los que pagábamos el precio. Uno de los soldados se desplomó en una silla, con el rostro pálido por el cansancio. ¿Qué demonios era esa cosa?, preguntó con voz temblorosa. No respondí. No podía. La verdad era peor que cualquier cosa que pudiera decir. En lugar de eso, miré a través de la ventana agrietada, escudriñando la oscuridad en busca de movimiento. El bosque estaba inquietantemente silencioso, como si el propio bosque hubiera reconocido la presencia de un depredador mucho más antiguo que todo lo que había conocido. Entonces lo vi, un destello de movimiento al borde de los árboles, una sombra demasiado grande, demasiado errónea en su forma para ser humana. Se me encogió el corazón. «Está aquí», susurré, apenas audible. Los demás se pusieron rígidos de miedo. Uno de los soldados apretó el fusil con más fuerza, como si eso fuera a cambiar algo. Pero todos sabíamos, en el fondo lo sabíamos, que no se podía luchar contra esa cosa. La criatura emergió de la línea de árboles, lenta y deliberadamente, como si saboreara el miedo que inspiraba. El brillo de sus ojos hundidos parpadeaba, lleno de malicia e inteligencia más allá de lo que cualquier depredador debería poseer. Se detuvo a las afueras de la estación, inmóvil, observándonos, esperando. Un silencio profundo y antinatural se apoderó del bosque. Podía sentir cómo crecía la presión, como una tormenta a punto de estallar. La cosa estaba jugando con nosotros, poniéndonos a prueba. Sabía que estábamos atrapados y no tenía prisa por terminar el juego. Cerré los ojos, intentando pensar. Tenía que haber una salida, alguna forma de sobrevivir. Entonces caí en la cuenta. La explosión no había enterrado a la criatura, pero la había desorganizado. Tal vez fuera vulnerable, solo por un momento. Cogí el viejo equipo de radio de un rincón de la habitación y giré frenéticamente diales e interruptores. Si podía enviar una señal, si podía alertar a alguien, a cualquiera, quizá tuviéramos una oportunidad. La estática crepitó en los altavoces y, durante un breve segundo, oí una voz. Era débil, apenas audible, pero estaba ahí. Entidad desconocida, perímetro forestal, acercarse con precaución. La señal se cortó bruscamente, sustituida por una aguda ráfaga de retroalimentación. Pero fue suficiente. La ayuda estaba en camino, o eso esperaba. Entonces, sin previo aviso, la criatura se abalanzó. Atravesó la barricada a una velocidad aterradora, astillando la madera y haciendo volar los escombros. La sala se sumió en el caos. Gritos, disparos, el repugnante sonido de las garras desgarrando la carne. Agarré la radio y corrí, lanzándome por la ventana trasera justo cuando la criatura se abalanzaba sobre los demás. Sus gritos resonaron detrás de mí, cortados uno a uno. Caí al suelo con fuerza, me puse en pie y corrí hacia el bosque. Las ramas me azotaban la cara y cada músculo de mi cuerpo gritaba en señal de protesta. Pero no me detuve. No podía detenerme. La criatura estaba detrás de mí, abriéndose paso entre la maleza con una furia implacable. Podía sentir su presencia presionando mi mente, como si estuviera dentro de mis pensamientos, cazándome desde dentro. Corrí hasta que el bosque dio paso a un campo abierto. A lo lejos vi luces de búsqueda que se abrían paso entre los árboles. Un convoy militar. Nos habían encontrado. Avancé a trompicones hacia las luces, agitando los brazos y gritando pidiendo ayuda. Un grupo de soldados me vio
y se abalanzó sobre mí con las armas desenfundadas. «¡Detrás de mí!», jadeé. «Está justo detrás de mí». Formaron una fila con los fusiles apuntando a la arboleda. Por un momento, todo quedó en silencio. Entonces la criatura emergió de la oscuridad, sus ojos brillando con malévolo regocijo. Los soldados abrieron fuego, pero las balas apenas la ralentizaron. La cosa se abalanzó, y me preparé para el final. Entonces, de la nada, una brillante luz blanca inundó el campo. La criatura se paralizó, siseando de agonía mientras la luz la envolvía. Se retorció y se contorsionó, y luego desapareció, arrastrada de vuelta a la oscuridad de la que había salido. Me desplomé en el suelo, jadeando. Los soldados me rodearon, pero apenas reparé en ellos. Mi mente seguía aturdida por lo que había visto, por lo que había sobrevivido. Uno de los oficiales se arrodilló a mi lado, con expresión sombría. «Nunca estuviste aquí», dijo. «¿Lo entiendes? Nada de esto ha ocurrido». Asentí insensiblemente. Conocía el procedimiento. La verdad quedaría enterrada, igual que aquella criatura, bajo capas de negación y mentiras oficiales. Pero yo recordaría, siempre recordaría. Mientras el convoy me alejaba del bosque, miré por la ventanilla, observando cómo se alejaba la oscuridad. Sabía que la criatura seguía ahí fuera, esperando, aguardando su momento. Y sabía, en el fondo, que esto no había terminado. Nunca acabaría.